días, hermanos, hermanas y amigos en la fe. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro canal oficial, Iglesias Hermanas de Morelos, de Oaxaca. Sean todos ustedes muy bienvenidos. El propósito de nuestra reunión es honrar, glorificar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios a través de su santa y bendita palabra. Bienaventurado todo aquel que presta oídos a la palabra de Jehová de los ejércitos y a sus consejos. El Salmo 135 dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Amén. Así sea. Pon tu mano, Señor, en mis manos. Caminemos juntos todas las millas que hay que caminar. Hermano, toma la mano de Jesús y junto con Él camina. No estás solo, levanta tu cabeza. No estás solo. Él te toma en sus manos. Toma mi mano, caminar contigo quiero, ayúdame. Toma mi mano, caminar contigo quiero, ayúdame. Aunque mi alma sienta desfallecer, te clamaré, te seguiré. Aunque mi alma sienta desfallecer, te clamaré, te seguiré. Ayúdame, fortaléceme, ayúdame, fortaléceme, ayúdame, fortaléceme, ayúdame, fortaléceme. Yo de tus fuerzas. Oh, sí, Señor. Precioso Jesús, tú eres Genabre, manantial de agua viva en medio del desierto. ¿A dónde más podemos ir, Señor? ¿A quién más podemos acudir, Rey de Reyes, sino a ti? Mi mano, caminar contigo quiero, ayúdame. Toma mi mano, caminar contigo quiero, Aleluya, Jesús. ayúdame. Aunque mi alma sienta desfallecer, te clamaré, te seguiré. Aunque mi
si antes fallecer, te ganaré, te seguiré. Ayúdame, fortaléceme. Le voy a invitar para que juntos abramos las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, en el capítulo número 18, y vamos a leer los primeros 5 versículos. La palabra de Dios dice lo siguiente: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, rogamos, oh Padre, sea usted con nosotros en la interpretación de su palabra. Señor, confiamos en su promesa que dice que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por su Padre que está en los cielos. Hoy, Señor, le pedimos, le rogamos, le solicitamos, sea usted con nosotros. Acompáñenos en la predicación de su palabra y en la interpretación de la misma. Hónrenos con su presencia, Señor. Visite cada hogar, visite cada familia, visite la vida de cada uno de mis hermanos, toque las fibras más íntimas de sus corazones, empezando por mi corazón y por mis pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús le rogamos todas estas cosas, y así sea, Señor. Amén y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 18 del libro de los Hechos que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Después de qué cosas? Bueno, usted recordará que el apóstol Pablo estuvo en Atenas y le predicaba a la gente religiosa y educada de Atenas acerca del Señor Jesucristo y de su resurrección. Pablo llega a Corinto y estando allí halla a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, porque Claudio, el emperador romano, había expulsado a todos los cristianos de Roma. Ellos llegan a Corinto, Aquila y su esposa Priscila, y sabiendo esto el apóstol Pablo fue a ellos, y como eran del mismo oficio, Pablo se quedó por un tiempo con ellos, y trabajaban juntos,
pues el oficio de ellos era exactamente el mismo que el del apóstol Pablo, hacer tiendas. Podemos observar en estos versículos, hermanos y amigos en la fe, que el apóstol Pablo podría autofinanciarse su ministerio. Es decir, el apóstol Pablo no vivía del derecho de ser alimentado por los hermanos de la fe, por la obra que él hacía como apóstol. Es decir, el apóstol Pablo tenía oficio y él oportunamente acudía a su oficio para poder obtener ingresos y poder sustentar sus necesidades. Estamos entendiendo, pues, de acuerdo con estos versículos, que el apóstol Pablo, al igual que todos los cristianos de su época, trabajaban para conseguir el sustento personal y de sus familias. Pablo, siendo un siervo de Jesucristo, nunca se sirvió del Evangelio como hoy en día muchos siervos, apóstoles o pastores que le sirven al Señor, se sirven del Evangelio. Pablo simple y sencillamente sirvió al Evangelio, pero el sustento, el alimento para su persona y el encubrimiento de sus necesidades lo logró a base de su propio trabajo. Resulta interesante encontrar en las Sagradas Escrituras que Jesús, siendo el Hijo de Dios, también trabajó. Él fue carpintero, Marcos 6:3, y en lo espiritual también trabajó. San Juan capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesucristo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En Primera de Corintios, en el capítulo número 9, versículos del 11 al 16, la palabra de Dios dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Como podemos observar en estos versículos, el apóstol Pablo tenía derecho a ser alimentado por los hermanos por la obra que hacía como apóstol de Jesucristo. Pero no usó este derecho, hermanos, sino que él trabajó para ganar su propio pan, porque él no quería ser gravoso ni una carga para nadie. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 3, versículos del 7 al 9, dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Aleluya, gloria a Dios. El trabajo, hermanos, en la vida del cristiano, por supuesto que es honroso, al igual que todos los seres humanos en el ámbito secular. El apóstol Pablo, hermanos,
exhorta a todo cristiano y aún a los siervos del Señor a trabajar esmeradamente y lanza una advertencia muy severa en contra del ocio: el que no trabaja, que no coma. El cristiano, hermanos, debe de trabajar por tres razones principales. La primera, Proverbios, capítulo número 3, versículos del 9 al 10. Gloria a Dios, aleluya. Proverbios 3, versículos del 9 al 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aleluya. El cristiano debe trabajar primeramente, hermano, para honrar y glorificar a Dios con la obra de sus manos. Y Jehová promete que si así es, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, las bendiciones de Jehová de los ejércitos serán con usted. La segunda razón por la cual el cristiano debe trabajar la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículos del 9 al 12. La palabra de Dios dice lo siguiente: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El cristiano, hermanos, debe trabajar para suplir sus necesidades básicas y las de su familia, para no ser carga de ninguna persona. En Segunda de Tesalonicenses, pero ahora en el capítulo número 3, versículos del 7 al 8, el apóstol Pablo también dice lo siguiente: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que no imitasteis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos estos: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Existe una tercera razón por la cual el cristiano necesita y debe trabajar. Efesios capítulo número 4, versículo número 28, dice el Señor así: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Quizá usted, amigo que nos visita, se estará preguntando: ¿tengo que trabajar para ayudar a los que padecen necesidad? Así es, la palabra del Señor nos enseña en diferentes capítulos y libros de la Biblia que tenemos que compartir lo que de gracia hemos recibido. Aún los frutos de nuestro trabajo tienen que ser compartidos por amor a nuestro prójimo, más aún para con los hermanos en la fe. En Gálatas, capítulo número 6, versículos del 4 al 10, dice la palabra de Dios lo siguiente: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga, el que es enseñado en la palabra
haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y además, en 1 de Corintios, capítulo número 16, 1 de Corintios, capítulo número 16, en los versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que llevasen vuestro donativo a Jerusalén. Amén. Por último, 1 de Corintios 15, versículos 58, dice la palabra de Dios también así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Luego entonces, el dar, hermano, de nuestro fruto, de nuestro trabajo, traerá siempre bendición de parte de nuestro Dios. Regresando al libro de los Hechos, pero en el capítulo número 18, en los versículos del 4 al 8, la palabra de Dios dice lo siguiente: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Estos versículos dejan ver claramente que el trabajo no era un obstáculo para el apóstol Pablo en el servicio al Señor. Dice la palabra que él estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos y a griegos de quién era el Cristo. Así que, hermanos, esta enseñanza que el apóstol Pablo nos otorga en estos versículos de la palabra de Dios es un ejemplo de que todo cristiano, incluyendo los siervos del Señor, tenemos que vivir honradamente del fruto de nuestro trabajo. Ciertamente el apóstol Pablo sufrió mucho como misionero, como predicador y como evangelista. Cada iglesia que él fundaba era visitada por sus opositores, que no solo ponían en tela de juicio su autoridad como apóstol de Jesucristo, sino que además predicaban doctrinas o evangelio distinto o diferente, basado solamente en la ley. Pablo, con el celo de Dios, no se cansó de predicar la palabra, el evangelio de Cristo y de su resurrección. Y por todo esto que él hizo, sufrió persecución. En 1 de Corintios, en el capítulo número 2, versículos del 1 al 5, vemos a Pablo proclamando a Cristo crucificado en su trabajo como misionero y como evangelista. Dice la palabra de Dios así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ciertamente Pablo, como siervo y apóstol de Jesucristo y como evangelista, también tuvo el gozo de saber que algunas iglesias, como Tesalónica, entre otras, su palabra sembrada estaba dando frutos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículos del 1 al 10, dice la palabra de Dios lo siguiente, escribe el apóstol Pablo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean con vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza y en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aleluya. Pablo, con el celo de Dios, nunca se cansó de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección. Sin embargo, por todo esto, él sufrió persecución, como lo narra Segunda de Corintios, en el capítulo número 11, versículos del 22 al 31. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es benigno por los siglos, sabe que no miento. Pese a todo esto, hermanos, a los sufrimientos, a la persecución, a los azotes, a las cárceles,
y todo lo que el apóstol Pablo padeció, él nunca dejó de compartir el Evangelio de Jesucristo. Hoy, hermanos, nosotros tenemos la bendición de que en nuestra nación, en nuestra patria, podamos predicar libremente el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Por tanto, le exhorto, así como Pablo también exhorta, a que como todo cristiano firme en su fe, podamos compartir el Evangelio. El apóstol Pablo exhorta a Tito y a Timoteo a predicar el Evangelio. En Tito, capítulo número 1, versículos del 4 en adelante, dice el apóstol Pablo: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 2, dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es pues, amado hermano, una exhortación del apóstol Pablo a Timoteo, a Tito, pero también para nosotros, los cristianos de nuestro tiempo, a que con la palabra de Dios podamos corregir lo deficiente, exhortar con sana doctrina, con sana enseñanza y convencer con la palabra a los que contradicen. Gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo también, como usted y yo sabemos, fue autor de múltiples cartas, las cartas paulinas. Todas estas cartas las escribe en diferentes tiempos y en diferentes momentos a los tesalonicenses, a los filipenses, a los corintios, a los gálatas y a los romanos. El propósito de estas cartas que el apóstol Pablo escribe fue para, primero, exhortar, animar o continuar firmes en la fe y en el Señor Jesucristo. Segundo, recordarles que se vive por gracia y no por ley a todas aquellas iglesias que él había fundado. Y en todas las cartas, hermanos, del apóstol Pablo, el tema central siempre fueron y siguen siendo las buenas nuevas del Evangelio. Y hoy en día, hermano, ¿cómo podemos nosotros, en un mundo digitalizado, en un mundo donde las redes sociales han dejado atrás y en obsolencia la redacción de las cartas escritas? Pues bueno, podemos utilizar precisamente estos recursos digitales para poder compartir también las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo a través de los diferentes medios como correos electrónicos, mensajes de textos o las diferentes plataformas donde nosotros podemos compartir libremente cualquier mensaje. Así pues, en los tiempos del apóstol Pablo se escribían cartas. Hoy, hermano, nosotros también podemos escribir mensajes que compartir con nuestras amistades, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con toda aquella persona que tenga interés en compartir y en conocer de la palabra de Dios. No nos acongojemos, hermanos, no nos entristezcamos. Ciertamente los tiempos en que vivimos son difíciles, muy complicados, pero
a los cristianos entristecidos, acongojados, el apóstol Pablo allá en Tesalonicenses les escribió acerca de la venida del Señor. Una gran verdad que hasta el día de hoy, hermanos, está vigente y que esperamos con gozo. El apóstol Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Los tesalonicenses tenían muy buenas razones para preocuparse por el futuro. Ellos constantemente eran perseguidos y asediados por las autoridades de aquella época. Por la noche, cualquier ruido, cualquier allanamiento de morada podría ser para ellos la antesala entre la prisión y la muerte. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, les advierte que su esperanza en el futuro tenía un futuro firme, viviesen o no lo suficiente para que lo vieran. Cristo viene, dijo el apóstol Pablo, pero mientras viene, el apóstol Pablo estaba exhortando a los tesalonicenses a vivir una vida normal y ocupada en sus asuntos, en sus trabajos. Es el consejo que el apóstol Pablo nos da. Hoy, hermanos, de igual manera nosotros esperamos el rapto, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Mientras tanto, hermanos, mantengámonos firmes en la fe, haciendo lo que tenemos que hacer, cumpliendo cabalmente con nuestras obligaciones, trabajando para el sustento de nuestras familias, pero también trabajando para el Señor Jesucristo. Cuando Él venga, hermano, nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer, sirviéndole al Señor. Mantengámonos firmes, viviendo una vida en santidad y una vida en rectitud. Preparémonos, hermanos, para cuando Cristo venga. Así sea. Aleluya. Les recuerdo, hermano, que todos nosotros hemos sido escogidos para salvación. El apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo número 2, lo siguiente, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Aleluya. Escogidos para salvación. Bendito y alabado sea el Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, queremos agradecer, Señor, por este tiempo, por este refrigerio, por este momento, Señor, en que usted ha permitido que su palabra santa, Señor, haya sido nuestro alimento. Agradecemos, Señor, su amor eterno, ese amor que usted tiene por su iglesia y que en cada palabra, Señor, usted nos habla, usted transmite, Señor, su mensaje a cada uno de nosotros. Que ese amor eterno, Padre, que usted tiene por Israel, siga siendo el amor que sigue teniendo por su iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús agradecemos su bondad, su amor y su misericordia. Que su santa y bendita palabra sea llevada a todo el mundo
por nuestros hermanos en la fe, por sus evangelistas, por sus misioneros, por sus predicadores, como el apóstol Pablo lo hacía, Señor, siendo él un siervo que siempre trabajó para su servicio. Así seamos nosotros, Señor, en el ejemplo del apóstol Pablo, misioneros, evangelistas y trabajadores de toda obra y en todo momento. En el nombre de Jesús, que así sea, mi Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.